A cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Marco Antonio Pérez. Gracias. Según San Mateo, se encuentra en el capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 7. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de tu palabra. El llamado que has hecho, Señor, a nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor, es la muestra de tu amor incomprensible que no podemos explicar. Con qué amor tan grande nos has amado, que entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Te rogamos, Padre, que sea tu Espíritu el que permita que nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, comprendan tu palabra. Pongamos siempre por obra todas estas cosas, de tal manera que las personas, pero sobre todo tú, puedas ver, Señor, una madurez y que nuestra vida sea que produzca frutos, Señor, agradables solamente a ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El tema, como en la mañana, se basa en una palabra, pues para nosotros muy común y habitual, que es el llamado. Y para nosotros es común porque la palabra llamado suele indicarnos que alguien está expresando la atención nuestra de tal manera que cuando nos llaman, nosotros volteamos, y más si nos llaman por nuestro nombre. Si alguien aquí se llama, no sé, no recuerdo, solo Marco Novelo, que no se encuentra, pero si alguien dice mi nombre, pues yo entiendo que me está llamando a mí, porque no conozco más otra persona aquí que se llame Marco, a menos que esté aquí y yo todavía no le conozca. Y más cuando por nuestro nombre somos llamados, pues más nuestra atención, la persona que es llamada, más se identifica porque están mencionando su nombre. Y debemos primero hacernos una pregunta: ¿quién es el que hace este llamado? ¿Quién es el que llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre para poder nosotros poner atención a esto que Él hace sobre nosotros? Y podemos recordar en el Antiguo Testamento que los llamados venían de parte de Dios siempre. Podemos ver que a través de lo que Dios tiene como propósitos en el mundo es que va a llamar a las personas para que a través de lo que cada una de estas personas comprenda, entienda de lo que Dios quiere, lo ponga por obra. Tenemos a Abraham, quien escuchó primero el llamado de Dios y obedeció de tal manera que por el llamado de Dios a una persona llamada Abraham es que hemos sido bendecidos todas las naciones o todas las familias de este mundo. Dios llama a Abraham y Abraham obedece. Después tenemos a Samuel, y estoy mencionando algunos ejemplos, no estoy siendo de una manera ordenada mencionado todos los hombres y las mujeres que Dios ha llamado. Llama a Samuel. ¿Recuerdan cómo lo llama en la Escritura? Samuel era pequeño. Samuel fue el resultado de la oración de su madre, que no podía, era estéril. Recordamos la historia. Y fue ofrecido por parte de su madre para el servicio o la consagración. Como respuesta a esa oración, su madre entiende que tenía que ser consagrado para Dios Samuel. Y dice la Escritura que Samuel era corto de edad, era pequeño.
y no había sido instruido en el oficio sacerdotal. Él observaba lo que el sacerdote hacía, pero él no conocía cómo es que Dios, o Jehová, como era conocido en el Antiguo Testamento, hablaba a sus siervos. Y dice la historia que Samuel estaba dormido y escucha de parte de Dios un hombre que le llama Samuel. Y él, pensando que era el sacerdote, va con el sacerdote y le dice: ¿me llamabas? Y dice: no, yo no te he llamado, regresa a descansar. Nuevamente Dios vuelve a llamar a Samuel, hasta que el sacerdote le explica: si vuelves a escuchar estas palabras, di y responde, habla, que tu siervo escucha. Y podemos enumerar muchísimos hombres más que Dios ha llamado. Jonás fue otro de ellos, donde Dios le hace un llamado específico para ir a una nación gentil conocida como Nínive, para que lleve palabra de Dios y Nínive se arrepienta. Entonces debemos de entender que el llamado proviene de Dios, nada más. De tal manera que si usted está aquí y yo estoy aquí, no es sino más que el llamado de Dios a sus hijos para que hagamos su voluntad de acuerdo a sus propósitos. Dicho esto, debemos entender que nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestro amor es únicamente a Dios. De tal manera que todo lo que nosotros hagamos, pensemos, digamos, siempre debe ser pensado en aquel que nos llamó para que nosotros seamos sus siervos. No hay a quién más vamos a rendir cuentas sino a este que nos ha hecho el llamado. ¿Y para qué nos llama? Sería otra pregunta. Ya sabemos de dónde proviene este llamado. Dios es el que hace el llamado a todos para que hagan, digan y cumplan sus propósitos de acuerdo a su perfecta voluntad. ¿Pero con qué propósito? Y bueno, pues aunque no quisiéramos, porque ya somos muy reiterativos, debemos de ver todo lo que respecta a la historia que ha sido de la humanidad. El hombre, usted y yo, hemos nacido bajo pecado por la maldición de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y esta historia de caída o de depravación total, como le llaman los teólogos, no quedaría ahí solamente. Dios ya tenía, desde antes de la fundación del mundo, provisto cómo habría de redimir a esta humanidad, porque es su creación a su imagen y semejanza. Y en lo largo de la historia, la humanidad no entendió con precisión cómo es que Dios traería a la redención a toda esta humanidad, sino fue por medio de destellos que Dios fue tratando de comunicar a la humanidad cómo habría de redimir. Por eso, el llamado que Dios hace a estos hombres es con el propósito de que cumplan sus propósitos, porque vendría a ser y preparar el camino para que Cristo viniera e hiciera el llamado que todos nosotros hemos escuchado y hemos seguido, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios hacía estos llamados para que le sirvieran estos pueblos. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo es que se hace visible o cómo es que podemos entender este llamado ahora en Cristo Jesús? Y vamos a recordar un poquito cómo Cristo fue llamando a sus discípulos. Llamó a cada uno de ellos, dejando ellos las funciones que ellos tenían. Algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, y fue Él llamando a cada uno de ellos con un propósito específico, porque después de la caída del hombre también había un trabajo específico para los nuevos discípulos de Cristo.
Eran 12 discípulos que Él fue llamando con la autoridad que solo Él tiene y les encomendó que vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el llamado que Dios hizo en la persona de Cristo en el nuevo pacto. De tal manera que si nosotros queremos entender o comprender cuál es el llamado que Dios nos hace, es el mismo llamado que hizo a estos 12 hombres para que ellos tomaran la encomienda de propagar la noticia de que este reino acaba de llegar. La inauguración de un nuevo pacto en la persona de Cristo nos ayuda a entender por qué la necesidad de entender, llevar el evangelio a toda criatura. Y para esto podemos apoyarnos de la gran comisión que se encuentra en Mateo 28, en los últimos versículos, muy conocida por todos nosotros. Dice el versículo 16 de Mateo capítulo 28, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Como siempre, como seres humanos, tenemos siempre nosotros la duda de qué es para lo cual nosotros hemos sido creados o cuál es el por qué hemos sido llamados. Versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo, hermanos, es conocido como la Gran Comisión. Hay un momento específico de la historia donde nuestro Señor Jesucristo le dice esto a sus discípulos, y es después de haber resucitado, antes de ascender al Padre como nosotros creemos, y desde luego mucho antes de su retorno, de tal manera que debemos entender esta gran comisión como lo que la iglesia debe estar haciendo hoy en día. Más que cualquier otra cosa que construir edificios, como lo he dicho en otras veces que es importante, más como hacer obra caritativa, que es también importante. La gran comisión tiene que ver como el de expandir en el conocimiento y en el corazón de todos aquellos que no han venido a la luz, el hecho que sean discípulos. Es bueno ir a los lugares donde no se ha llevado el evangelio, pero es aún mejor cuando nosotros hacemos discípulos. Y eso es en lo que estamos fallando como iglesia. Es la encomienda que para nosotros no ha sido una prioridad, porque somos buenos tal vez para viajar y llevar ayuda humanitaria, para visitar lugares, para estar con personas en momentos difíciles. Pero no debemos de perder de vista que el llamado y el mandato de Dios es hacer discípulos. Y estos discípulos no se van a lograr solamente con 6 meses de discipulado, con 3 meses, sino nos puede llevar quizá una vida para lograr un discípulo. Y debemos nosotros asumir esta responsabilidad, porque si para Cristo fue importante dejar esta encomienda antes de irse, antes de su ascensión, para nosotros debe ser de sumo cuidado saber que estamos cumpliendo esta gran comisión que nos ha llamado el Señor. Y para esto somos responsables todos. Si yo aquí les preguntara, amados hermanos,
¿cómo usted llegó a ser miembro de esta iglesia? Tal vez usted me responda, bueno, tomé un curso de doctrina 1 o doctrina 2, que tal vez eso le llevó, ¿cuánto tiempo en promedio? 6 meses, dicen nuestros libros de gobierno. Déjeme decirle que eso no le califica para ser un discípulo de Cristo. Si usted cree que eso fue suficiente para llamarse discípulo de Cristo, tengo como un deber decirle que está equivocado. Lo mismo que decirle que con esos 6 meses de capacitación tampoco va a garantizar que usted sea salvo. ¿Me explico? Por varios motivos. Uno de ellos es porque la salvación no depende de nosotros los maestros, no depende del consistorio que establece estas reglas, no depende ni de usted mismo que ha decidido tomar un curso para hacerse miembro de esta iglesia. Porque no depende del que corre, del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, dice su palabra. Ahora, ¿cómo podemos identificar o saber si hay un llamado en usted? Por la necesidad constante que usted tiene de conocer este Dios que le ha salvado. Si hay una necesidad en usted de conocer de este Dios, es muy probable que el Señor le ha llamado de manera eficaz. Porque si no hay un deseo en usted que únicamente es producido por la obra del Espíritu del Señor, lo único que tenemos es un cúmulo de información que no nos va a servir absolutamente para nada cuando lleguemos a la presencia de Dios. El llamado para poder nosotros saber si es genuino, que queremos que otros conozcan a Dios, proviene de la necesidad que nosotros tuvimos del Evangelio. ¿Me explico? O sea, deseo que otros conozcan porque así como ellos necesitan de Dios, yo necesité de un Salvador. Además de porque es la prioridad que nuestro Señor Jesucristo dejó para todos nosotros. Tal vez no todos tengamos el llamado de cambiarnos de ciudad para ir y predicar el Evangelio en lugares alejados. Y eso lo entiendo perfectamente. Pero sí debe haber una necesidad de llamado de parte de Dios de poder compartirles a otros las buenas noticias. Y para esto tenemos que el Señor nos demostró que le entregó la autoridad a sus discípulos para que la señal visible que estos eran hombres genuinos enviados por Dios es que podían sanar, podían liberar endemoniados y podían hacer otras cosas más que describe, inclusive resucitar de los muertos a las personas. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora no tenemos a nadie haciendo eso. Unos dice el pastor, no me inviten a orar porque por los que oro. Él lo dice, no lo dije yo. Me explico. Pero ¿cuál es la autoridad que el Señor nos entrega como iglesia de este nuevo pacto? Esta es la autoridad. Ya no se basa en los milagros que son bíblicos y que están vigentes y que Dios sigue haciendo para sus propósitos. La fuente de la autoridad que nos da en las obras misioneras es su palabra. No podemos hacer obras, no porque no podamos hacer milagros, porque aún suponiendo si tuviéramos algún poder, este sigue siendo la única autoridad que el Señor toma para que su evangelio sea prosperado.
para poder entender que el llamado que tenemos es un llamado con un mandato, debemos estar preparados en su palabra. Tal vez por eso no somos personas que estén llevando su palabra, porque carecemos de esa palabra nosotros. Y esto es un problema habitual en todos nosotros. Constantemente nos dicen: hermano, puede ir a visitar a tal persona para que le predique y le comparta el evangelio. Es bueno, para eso estamos los ancianos. Pero la pregunta es: ¿por qué tú no lo haces? Porque no estoy preparado, generalmente es la respuesta. Pero si el Señor nos ha dado la autoridad de su palabra para hacerlo, ¿cuál es la razón por la cual estás dudando? Por eso el Señor se dirige a ellos y los regaña del por qué dudaron. El mismo poder que recayó en los discípulos por medio del Espíritu Santo es el mismo poder del Espíritu que mora en usted si ha sido llamado por Dios. Es el mismo. No hay un poder diferente entre nosotros como oficiales o la iglesia. No lo hay. Es el mismo poder, y es el mismo poder que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. No lo creemos. Por eso la iglesia no tiene poder en nuestros tiempos. Carece de la autoridad que el Señor Jesucristo nos dio. Porque no confiamos en que su palabra dice que nos ha sido dada la autoridad de alguien que es cabeza de todo. Porque así lo creemos, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo le ha sido dada a Él toda la autoridad, no solamente en esta tierra, sino en todo el universo. Y esa autoridad, que es su palabra, está a nuestro alcance. Todos debiéramos de estar compartiendo el evangelio. De alguna u otra manera, todos. No es un trabajo privativo a los oficiales ni a ningún ministerio. Qué bueno que tenemos un ministerio que haga trabajo evangelístico. Es maravilloso que alguien esté enfocado, pero el llamado es para su iglesia. Y le pregunto, ¿usted no se considera su iglesia? Porque si usted se considera su iglesia, el llamado que es irrevocable de Dios para aquellos que Él ha llamado es compartir las buenas nuevas. Como se los pidió a sus discípulos, también nos los dice a nosotros. Pero carecemos de la autoridad por dos o más motivos, y uno de ellos puede ser que no estamos viviendo el evangelio. ¿Cómo podemos nosotros hablar acerca de la libertad que nos trae el evangelio cuando esa libertad no ha sido visible en nosotros? ¿Cómo? Primero, la palabra del Señor tiene que ser vivida en nosotros porque somos discípulos. El discipulado, maestros que están aquí, el discipulado no consta en darle información a nuestros alumnos nada más. Es parte de una de las metas del discipulado. El discipulado correcto es que esta información nuestros alumnos la vivan. Sea su estilo de vida la palabra que Dios nos ha dejado. Es el correcto discipulado que el Señor nos pide. Y va a ser posible solamente cuando vivamos la palabra de Dios. Porque no vamos a las misiones
a cumplir un requisito en el calendario de todos los ministerios, que a veces así nos volvemos. Si le pregunto a la femenil, tiene en su calendario una fecha para visitar a las misiones de la Iglesia Emanuel. Y los jóvenes también han ido a visitar estas misiones y nos volvemos como solamente actividades. El reto desafiante es hacer discípulos, porque esa es la gran comisión. Y si no estamos haciendo discípulos, entonces no estamos cumpliendo el mandato que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y cuesta ser discípulos, definitivamente cuesta. Pero ojalá todos nos fuéramos de este mundo con al menos un discípulo. No pidamos mucho. Y los padres, sus primeros discípulos debieran de ser sus hijos. Y los esposos, sus primeras discípulas debieran de ser sus esposas. Si solo comenzáramos con esto, hermanos, nuestra iglesia sería diferente. Diferente. Nuestro Señor Jesucristo transformó, hizo una era del Evangelio, de un nuevo reino con 12 personas. 12, al final fueron 12. Nosotros estamos llenos de líderes y no logramos que nuestras oraciones pasen de este techo. No logramos, en verdad. Y lo vemos los viernes de oración. Este viernes va a haber velada, donde el pueblo debe de reunirse en comunión como un solo para elevar oración al Creador. ¿Y cuál es la respuesta? No hay respuesta. Porque no hemos logrado hacer discípulos en este llamado a la misión que Dios nos dio. ¿Me explico? Hacemos prosélitos, hacemos miembros y crecemos. Emanuel es una iglesia muy bendecida en comparación con la membresía de otras iglesias. Pero debe ser un reto para nosotros el hecho de que esta misma población sean discípulos de Cristo. Y seremos discípulos de Cristo cuando en nuestras propias vidas como líderes, maestros, esta autoridad que nos ha sido conferida por parte de Dios sea vivida en nosotros. Entonces podremos ir a otros y mostrarles el camino hacia la verdad porque vivimos en la verdad. Es el reto. Y con todo corazón no debiéramos partir de esta vida, cualquiera que sea su edad, cercana a la conclusión del ciclo de vida. O sea, quiero decir en pocas palabras, si usted es una persona avanzada de edad, debiera seguir siendo este su propósito, del llamado que hizo Dios para ser un testigo fiel. Los discípulos fueron llamados a ser testigos fieles, oculares, de lo que vieron en Cristo. Vieron al Verbo encarnado, lo tocaron, lo abrazaron, vieron su muerte y fueron testigos de su resurrección. Nosotros ya no somos testigos físicos ni oculares del Verbo encarnado. Pero le pregunto a usted en este momento, ¿le hace falta ver a Cristo para creer que Él es real? Si usted me dice eso, se parece usted a Tomás, que pedía evidencias físicas, tangibles de la resurrección de Cristo. Y Cristo le responde, bienaventurado aquellos que van a creer, o sea, usted y yo, porque aún no viendo, creerán. Creerán. Tenemos que
ir el todo por el todo. Si usted años pasados ha vivido un cristianismo raquítico, mediocre, falso, a medias, tibio, fingido, el desafío es que usted acepte el llamado de Dios en esta misión que se llama Gran Comisión, de acuerdo a la Escritura. Pero para eso, veíamos en la mañana que cuando Isaías tiene la epifanía, así se le llama, una visión divina de ver a Dios sentado en su trono, majestuoso, traen los serafines unos carbones, era para limpiarlo. Porque para poder ir necesitamos ser limpiados. Y creo que la mayoría de los que está aquí hemos sido limpiados por el poder y la sangre de Cristo. Les vuelvo a preguntar, ¿qué les falta? ¿O qué nos falta, mejor dicho, a todos nosotros? Deje ese pecado, hermano. Usted ya no es esclavo de ese pecado. Si usted ha sido libre en Cristo Jesús, a usted ya no lo ata nada para compartir a otros. Arrepiéntase en esta noche. Diga, perdóname, Señor. Esta mesa es el resultado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y a la cual todos están convidados. Así lo dice el pastor, porque así lo dice la Escritura. Todos estamos convidados. ¿Hay alguien que tenga méritos para decir yo por mis propios méritos vengo a esta mesa? Nadie, no ha existido nadie en la faz de la tierra que por sus propios méritos tenga derecho a venir a esta mesa. Son los méritos de Cristo. Perfectos usted en esta tierra improbablemente no va a llegar a ser. Más santo, sí. Entendiendo la definición de santidad que cada vez, ese es el mundo, no es el árbol, voy a ilustrarlo, este es el mundo y la santidad es irme poco a poco, apartándome de eso que se llama pecado. Porque hacia adelante, que es la glorificación, nos queda un camino bastante grande. Pero hace 4 años yo ya estoy un poco más lejos de eso que se llama pecado. Eso es la santificación. Nos estamos limpiando de tal manera que lo que antes me controlaba, mi ira de responderle a cualquiera que me buscara, en verdad, hermanos, los que tenemos coches, cuando te están pitando, quieres bajarte. Yo no sé, me estoy confesando a lo mejor, pero yo no sé si usted pasa eso. Nos irritan los conductores. Y las esposas lo saben porque están al lado del conductor. Eso que nos dominaba antes, ahora cada vez que avanzamos, se va alejando la imagen mía, iracunda, de querer bajarse y buscar pleito. Porque ya no soy yo el que vive en mí, sino ahora cada vez más me voy pareciendo a Cristo. Porque esto es real. Esto es real. Porque hemos recibido un llamamiento santo, dice la Escritura. Está al alcance de todos. Toda potestad, toda autoridad me es dada. Si el que nos llamó de la oscuridad a la muerte, de la muerte a la luz, esta autoridad nos las da Él, yo le pregunto, ¿quién le va a impedir para ir a traer nuevas personas a Cristo? ¿Va a haber oposición? Sí, ¿verdad? Va a haber oposición en esta batalla. Pero si el que tiene toda la autoridad en la tierra y en los cielos nos la ha dado, ¿cuál es el resultado de esto? Victoria. Victoria. Victoria que se enfrentó para que usted esté aquí sentado.
porque alguien oró por usted, porque su esposa dobló sus rodillas por usted muchos años, porque tú como hijo eres el resultado de la aflicción, de las lágrimas quizá de tu madre, para que estuvieras en este camino. ¿Y el resultado cuál es? Victoria. Porque quizá un amigo o una amiga te aprecia tanto que está orando por ti, en otra ciudad, en otra parte del mundo. Porque el que tiene la potestad es el que ha dado ya la victoria para este llamado a llevar su evangelio a toda criatura. ¿Por qué no las creemos? ¿Qué nos está atando? Nada. Tienes que primero creer este evangelio para que sea eficaz en ti y puedas compartir a otros la vida. Muerte, no podemos compartir vida si estamos en muerte. No podemos. Pero Dios es grande en misericordia, que esta noche nos está ofreciendo una reconciliación por si hemos fallado, por si hemos sido omisos en la autoridad que Él nos ha dado para tenerla en nuestros corazones. Y nuevas son sus misericordias, porque así dice su palabra. No hay nada que nos pueda obstaculizar ser unos verdaderos discípulos este año. Nada, hermanos. Nada. Ni la 4T se puede oponer. Con todo y que ganó todas las reformas y tiene mayoría en el Congreso, nadie se puede oponer para que usted sea un verdadero discípulo de Cristo. Nada. Ni ese aparatito que tenemos en nuestras manos es más grande que en la voluntad de nuestro Señor en sus propósitos. Ore, pídale al Señor ser diferente esta noche, que le fortalezca, que ponga personas indicadas en este proceso y el Señor va a obrar. Porque cuando usted hace esto, usted está reconociendo su pecado y se está arrepintiendo y está pidiendo ayuda. Eso es lo que pasa. Si el mensaje de esta noche está teniendo en su corazón y en su mente poder, es que usted está diciendo: tengo que arrepentirme y tengo que buscar ayuda en esto. Solo no voy a poder. Y el Señor, que es misericordioso, grande, porque Él le hizo el llamado, porque Él es el único que hace los llamados, no yo, no nadie más que Él, por medio de su Espíritu, para arrepentimiento, Él hará de usted un verdadero discípulo. Y ya después que usted sea un discípulo flamante, usted va a ir a llevar este evangelio a otros, porque habrá experimentado lo que experimentaron todos los hombres y las mujeres en la Escritura, que Dios tiene poder suficiente para cambiar nuestras vidas y para llevarnos a cumplir sus propósitos. No echemos en saco roto las palabras de nuestro Señor Jesucristo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Abundancia es lo que necesitamos. Nuestros corazones tienen sed. Ya no quieren ser los mismos. Estoy completamente seguro. Padre, bendecimos tu palabra, porque ella abre nuestros corazones, renueva, nos da fuerzas a aquellos que están cansados, agotados en una, Señor, monotonía espiritual, viniendo domingos, miércoles, pero no hay poder, porque no hemos crecido, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Ella es la que nos liberta, tu palabra es la que nos alimenta, tu palabra es más que suficiente para volvernos a la vida, Señor. Tu palabra es todo lo que tenemos, Señor. Tu palabra es tu palabra, la razón por la cual estamos todavía en este mundo. Señor, gracias por habernos llamado, como llamaste a aquellos
que gracias a ellos, por medio de ti, Señor, hemos estado, Señor, en la luz ahora. Permítenos ahora ser nosotros los que ore por otra generación que viene detrás de nosotros, Señor. Permítenos, Señor, poder ser de bendición a más generaciones por medio de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.